Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Si pueden indicarlo por favor a través del chat, se los agradezco mucho. Voy a asegurar también que la grabación esté realizándose. Excelente, ahí veo que están escribiendo. Excelente, muy bien. Les agradezco por favor si en esta ocasión no ponen micrófono, porque estoy haciendo unas pruebas de audio en cuanto a la grabación y es preferible y más seguro que esta vez las preguntas se registren a través del chat. Estoy realizando la grabación también de pantalla y en principio debe de registrarse bien, y no solamente en principio, sino en adelante también, debe de registrarse todo ok, tanto en audio de mi parte, quiero decir, como el chat, que es a través de lo cual, por tanto, como les decía, realizaremos las preguntas hoy. Habiendo realizado esas pequeñas aclaraciones técnicas al principio, les agradezco mucho su participación en la charla de hoy. Hay varias personas que se conectaron a través de correo electrónico para indicarme que escucharán directamente la grabación. Así que también les agradezco a ustedes que estén en directo. Bien, en primer lugar, simplemente una pequeña presentación al respecto. Me llamo Ramsés Cabrera, soy traductor autónomo y realizo estos encuentros con ustedes a través de internet a modo de reuniones de mentorización. Básicamente, lo que yo quiero realizar con estas reuniones y grabaciones es ayudarles a que ustedes construyan el puente, la autopista, por así decirlo de manera más clara, la autopista a su inserción y desarrollo también en el mercado laboral de la traducción. Habiendo dicho eso, vamos directamente a tema. Yo publicité este encuentro de hoy con un tema que es Proceta, voy a escribirlo también en el chat para que se vea. Proceta, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, otros no, tal vez. Se trata de una plataforma muy concurrida de contacto entre traductores y también clientes. Y también específicamente al respecto, agencias de traducción. Muchas personas me han realizado preguntas respecto de este tema, sobre todo preguntándome si se trata de una plataforma segura, utilizable, útil, etc. Si mientras tanto voy desarrollando estas cuestiones, pueden indicar por favor por chat si conocen la plataforma, se los agradezco mucho porque así también yo decido si hacer algunas aclaraciones o no. Básicamente lo que les quiero indicar al respecto en un primer punto, ¿sí?, de la charla de hoy es que me doy cuenta de que Proceta es una plataforma que la gente por términos generales, por así decirlo, no usa o directamente la usa mal. Fatal, de hecho. ¿Por qué? Claro, ¿por qué quiero decir esto? Porque después veo que la gente se queja diciendo, uy, Pros es muy, digamos, muy poco efectiva, o, uy, me piden tal y cual cosa y después me paso todo el día tratando de utilizar la plataforma pero después no me da resultados, tengo miedo de usarla, no estoy seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me indican todos esos comentarios, que también se pueden encontrar muy fácilmente a través de grupos de Facebook, es que la gente no, digamos, no tiene, por así decirlo, un registro previo en sus mentes que les permita identificar con qué cuestiones sí es posible utilizar eficazmente PROS. Y como no tiene esos registros previos en sus mentes, no tiene cierto trabajo previo respecto de, no simplemente su perspectiva, pero bueno, se podría utilizar como un punto de entrada. Digamos que se basan en cierto paradigma de hacer las cosas que desaprovecha todo lo que es posible utilizar de PROS. Y desde ahí en más, pues entonces más difícil, por no realizar ese aprovechamiento, pues de ahí en más, como les decía, pues más dificultades lo que encuentran, menos oportunidades, etc.
Les decía entonces, ¿cuál es algo principal de PROS? Antes de ingresar en esa cuestión principal, simplemente una pequeña nota. Yo les recomiendo que no paguen por utilizar PROS. Yo me he dado cuenta de que hay ciertas opciones que, por caso, surge una oportunidad de trabajo. Llega el mensaje, sí, a la plataforma. Y les dicen, pues tiene que publicitar su candidatura a través de nuestra plataforma. Y para publicitar su candidatura o se tiene que afiliar a PROS, lo cual es un pastizal, no todo el mundo tiene posibilidad de abonarlo de entrada. Yo personalmente no lo utilizo, pero eso podría ser. Creo es un lacito azul, por así decirlo, los traductores que están afiliados a PROS de manera continua están marcados por un lacito azul. Eso significa que son miembros pagaderos, en el sentido que pagan la suscripción. La cuestión es que si no eres ese tipo de miembro, para publicitar tu candidatura, cuando hay una apertura de trabajo, tienes que pagar generalmente a través de PROS. Es decir, tú envías un quote, se les llama así si bien recuerdo, y te dicen, para enviar ese quote a través de nuestra plataforma tienes que pagar. Yo no les recomiendo que hagan eso, porque en principio esa cuestión de pagar para trabajar, de entrada, es un poco no es sospechoso, porque tampoco se trata de sospechar respecto de PROS. Digo que en todo caso es contraproducente, porque imagínense, tendrían que pagar un pastizal por enviar miles de candidaturas para ver si después alguna surge. No, no les conviene. De todas maneras, de entrada también les digo, muchas de esas aperturas de trabajo no necesitan ese tipo de envíos de candidaturas, porque muchas veces yo por ejemplo lo he hecho así, cuando he publicitado ofertas de trabajo yo como dador de trabajo, como empresario, porque yo también tengo mi agencia de traducción, Agencia Prophecy, y bueno, además de yo realizar traducciones, pues también ofrezco ofertas de trabajo. Pues muchas veces lo que digo, en vez de enviarme un mensaje a través de la plataforma de PROS, envíenmelo a tal correo directamente. Y se puede realizar perfectamente. Vale. Como les decía, no gasten dinero. Sobre todo si tenemos en cuenta que también de entrada, si se hacen traductores autónomos, ¿cómo se le diría? La designación de traductor autónomo es el freelance, por así decirlo. No sé exactamente cómo se les llamará en otros países, pero básicamente es cuando, ok, yo me hago trabajador oficial y tributo, etcétera, pues entonces también tengo que todos los meses pagar una serie de cuantías a la seguridad social o a tal oficina de impuestos, cobrar IVA, enviar después ese dinero IVA, impuesto de valor añadido, o el equivalente dentro de cada país y enviar después esa cantidad a el que sea la autoridad fiscal del país correspondiente, etcétera, 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 etcétera. Bien, habiendo realizado esa nota al principio, yo les podría preguntar, si es posible que lo indiquen por chat, estaría genial. ¿Cuál ustedes consideran, si conocen PROS, si no, pues ya pasamos por otra vía, pero si conocen PROS, ¿cuál ustedes dirían que es uno de los elementos fundamentales de PROS que hay que tener en cuenta para utilizar PROS eficazmente? Esa es una vía de la pregunta, o si no, la otra cara de la moneda, si han utilizado PROS, como les decía. Si podrían indicar cuál piensan que es la mayor desventaja. O sea, son dos caras de la moneda, ¿sí? ¿Cuál sería la mayor desventaja de PROS? Y, otra cara de la moneda, ¿cuál sería uno de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para utilizar PROS eficazmente? Hagámoslo como juego, ¿sí? No pretendo que, por así decirlo, pasarles un examen o algo así, sino simplemente para fomentar, por así decirlo, esa capacidad de diálogo que tenemos posibilidad de desarrollar aquí. ¿Lo podrían indicar mientras tanto por chat? ¿Se escucha bien y tal? Quiero asegurarme. Mientras tanto, voy a asegurarme también por aquí que tengo la grabación ubicándose aquí está, excelente. El audio se está grabando bien. Vale. Pueden indicarlo, si no se les ocurre ahora mismo, tampoco pasa algo, ¿sí? Pero bueno, quería en un primer momento fomentar esa capacidad de diálogo y esa oportunidad de diálogo que tenemos por aquí. Voy a escribir en el chat si se escucha bien,
¿Escuchan bien? Mientras tanto, también voy a comprobar si hay alguna de las personas que también dijo que se conectaba en directo. Que no lo veo. Vale. De momento está ok. Vale. El audio está grabándose. Excelente. Dice que se está escuchando bien. Excelente. Vale. Bueno, pues si tal vez no se les ocurra ahora mismo una respuesta, una posibilidad de respuesta al respecto, vamos adelante. El elemento fundamental que la gente no considera tampoco respecto de pros es la percepción. La percepción es fundamental. Percepción tanto de lo que tú percibas como los otros, o mejor dicho, tanto, primer elemento, ¿sí? Percepción que tú realices. Segundo elemento, la percepción que tienen las otras personas que utilizan pros respecto de lo que tú ofreces. ¿A qué me refiero con eso? La gente, por caso, tú ves 5 o no 5, porque eso son muy pocos, digamos 20 ofertas de trabajo distintas en tu combinación en pros al día. Imagínate que tú envíes un mensaje por cada uno de esos, una candidatura, quiero decir, por cada uno de esos trabajos posibles. Vas a ser, se le dice así lógicamente, desde el punto de vista de la lógica, vas a ser uno más, se le llama lógica algebraica, uno más. Escúchenlo así, no traten de pensarlo a nivel matemático y tal, porque no es eso. Se le llama algebraica porque utiliza ese tipo de notaciones. Vas a ser uno más, piénselo así, soy uno más dentro de un mar de candidatos posibles. Y de hecho, yo lo he visto, por así decirlo, por los dos puntos que suelen estar involucrados en este tipo de procesos, tanto como candidato como aperturador de candidaturas, o sea, tanto como ofrecedor de trabajo como postulante a tomar un trabajo. Envías y a saber si te responden. Abres la oportunidad de trabajo, te llegan miles de ofertas. ¡Buah! Eres uno más dentro de todo eso. Y desde el momento en que te ven como uno más, pasas a depender, si eso es automático, pasas a depender de que el otro te contacte. No te sirve. Por eso les decía, mucha gente se desilusiona, porque envía 3 o 4 o 5 candidaturas, ven que no les responde a alguno y va, no me sirve. Y no se trata de que no sirva, se trata de que la gente parte de unos prejuicios de entrada que no les permite ver que desde donde están enviando las cosas es simplemente uno más del montón. ¿Con qué te diferencias? Ahí está la cuestión. Por eso les remitía a percepción. Porque la percepción es lo que te permite anotar diferencias. Tanto ver diferencias en el externo como anotar las diferencias en ti. Si tú no aprendes a percibir diferencias en ti, y para percibirlas tienes que generarlas de entrada, si te consideras maravilloso, fantástico, etcétera, 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 pues evidentemente no vas a hacer el recorrido, el proceso, tomar todos los pasos con que sí anotar diferencia en ti. Y anotando diferencia en ti, de entrada vas a atraer atención. ¿Qué se hace después? Pues bueno, eso ya también hay todo un camino que anotar. Lo que quiero decir es que entrar, o mejor dicho, utilizar la atención del otro, utilizar ese estallido de atención es lo que una de las herramientas, por así decirlo, una de las fuerzas, más bien dicho, una de las fuerzas que te van a permitir entrar en el mercado laboral, te van a permitir utilizar, y para utilizar primero hay que construir la autopista, a eso me refería. Percepción, por caso. En uno de los, y aquí, por así decirlo, para que entiendan cuál es la lacra de no aprender a manejar la percepción. Tú puedes tener un currículum maravilloso. Puedes ser muy buen traductor técnicamente. Pongámosle todas las cosas bonitas que se les puedan añadir. Pero te confunden con un postulante bot, lo que se llama un robot de internet, y los hay a tutiplén. Los hay, los robots de internet. Yo no sé si esto ocurre tanto a nivel de otras profesiones, pero a nivel de lo que yo les puedo contar de mi experiencia, hay a porrillo. Robots que construyen perfiles falsos,
envían postulaciones falsas a distintos empresarios. Y lo que peor que te puede pasar es que, bueno, una de las cosas peores, no digo lo peor, una de las cosas peores que te pueden pasar, que te pueden suceder, y en cierto modo no es simplemente que te sucedan, porque si te metiste en ese berenjenal, pues no es simplemente cuestión de lo externo. Algo fatal, por así decirlo, que puedes llegar a encontrar, es que la gente, o sea, los distintos postuladores los distintos ofrecedores de trabajo, empleadores, confundan tu perfil con el de un bot. Fatal, porque eso de entrada descarta tu postulación, aun cuando tú seguramente tendrás buenas habilidades, tendrás buena formación, la experiencia no es tan importante. Alguien puede tener muchísima experiencia pero después no comerse un rosco. Podrás tener un montón de cuestiones buenas, pero ese factor sutil respecto de la percepción, si no lo manejaste tú, decidió sobre ti. Percepción, entonces, en ese sentido, que te confundan con un bot. ¿Qué significa esto? Véanlo en... Después lo que podría hacer es enviarles un mensajito con un caso. No se me había ocurrido. Buenísimo. Gracias por esta oportunidad porque es una herramienta que nunca se me había ocurrido utilizar. Después de esta sesión, después de esta reunión más bien dicho, les enviaré un caso para que vean qué tipo de cuestión, a qué me refiero con un bot. Son, por así decirlo, programas informáticos automáticos que se construyen un supuesto perfil, un supuesto currículum, y hasta a veces te hace dudar un poco, ¿sí? De si de verdad hay alguien detrás de ese supuesto perfil o si es solamente una cuestión fabricada artificialmente. ¿Dónde se les puede detectar? Faltas de ortografía, cierto formato plano, por así decirlo, no tienen firmas. Firmas no me refiero simplemente a escribir el nombre al final del correo, sino ese tipo de tarjetitas. Después les puedo enviar la que yo utilizo. No digo que sea la mejor, pero aunque sea, ya ayuda a descartar de entrada la posibilidad de que confundan mi perfil con el de un bot. Me refiero a esas tarjetitas de final de mensaje donde, por ejemplo, en mi caso yo pongo Ramsés Narciso Cabrera Olivares, traductor, revisor, director de agencia Prophecy. Estos son mis correos, estos son mis perfiles de LinkedIn, de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como una imagen que se puede añadir al final de un correo. Con eso, con una bobada así, por así decirlo, con un detallito así, de entrada ya estás asegurándote que no sea posible que perciban que tu postulación es el de un bot. Con detalles así, y la gente no los considera. Yo he encontrado un montón de personas que envían mensajes de postulación de candidaturas y ves que eso no lo tienen en cuenta. Envían un mensaje tal cual, ¿saben? Y eso son cosas que juegan en tu contra si tú no las manejas. Claro, lo que pasa es que para darse cuenta de esas cosas, por así decirlo, se necesita cierta enseñanza previa que las universidades no dan. No te enseñan estas cosas en las universidades, sino que simplemente te enseñan tal y cual lengua, te ponen a traducir y ya está. Y ya en principio ya supuestamente estás formado. Pues no, falta un recorrido ahí. Falta una enseñanza de traducción en las universidades. Pues eso es un tema que podríamos hablar en otro momento. Como les decía, vamos a continuar con el tema respecto de PROS. Bien, el caso, como les decía, ¿con qué se maneja entonces la percepción? Un tema súper interesante que tratar. Yo, por así decirlo, por lo que he aprendido y lo que yo aplico en mí mismo y lo que me enseñan al respecto, tengo una vía de entrada directa, una respuesta directa, con palabras, con lo que te dicen y con lo que te dices tú a ti mismo y con lo que dices tú a los demás. Es tal cual, una cosa en la realidad puede ser A, B, C, D, cualquier definición según lo que te definen, según lo que te dicen. Por caso, rápidamente, un suceso en la sociedad de que se estalló una bomba. El grupo de los terroristas que hicieran estallar esa bomba van a llamar a eso un acto de heroísmo, un acto de liberar a la patria, un acto de liberar a las religiones oprimidas, etcétera, etcétera, etcétera. Habla a otra persona que no forme parte de ese mismo grupo y te dirán un millón de otras cosas distintas, una salvajada, una cosa desleznable, una destrucción.
Y lo que percibe la gente depende de entonces de lo que le hayan dicho. ¿Esto en qué se aplica? ¿En qué se aplica aquí? Tú vas a tener posibilidad de, según lo que digas de ti, de tu trabajo, según lo que respondas en tu mensaje, vas a generar una percepción respecto de ti diferente de la que digan los demás si tú manejas esas herramientas sutiles, o vas a pasar a ser uno más dentro del montón, uno descartable, si no manejas tu discurso, si no manejas la palabra, que recordemos que en Occidente solamente, desde la época de los griegos ya de entrada nos decían que para manejarse en la vida tienes que manejar la oratoria, manejar tu palabra. Esto tiene aplicaciones totalmente directas. Por caso, yo he encontrado gente, primero les comento la otra cara de la moneda, ¿sí? He encontrado gente que después de que yo abriese una oferta de trabajo, de repente me hablaban en plan a las horas. No les hablo de después de días o algo así, ¿no? Sino a las horas de yo haber abierto en pros oportunidades de trabajo. ¿Todavía está abierto? Y solamente con ese mensaje. ¿Todavía está abierta la oportunidad de trabajo? Y yo le decía, pero si lo abrí hace 2 horas, ¿qué esperas? ¿Que yo tenga que invertir mi tiempo en contestarte a ti cuando la oferta ya está abierta de entrada hace 2 horas? Y yo tengo que hacer también, además de todas las cosas que tengo que hacer, una selección entera de 100 o 150 candidatos que me estás contando. Por lo que esa persona dijo, ya de entrada queda descartada. Aun si esa persona puede ser una muy buena traductora, puede ser una persona con un montón de habilidades, con un montón de formaciones y instrucciones, etcétera, etcétera, un montón de cursos, pero de entrada por lo que dijo quedó descartado. Y eso funciona así. ¿Será justo? ¿No será justo? No entra ahora mismo, ni ahora mismo, ni en la vida real. Nunca entra esa especie de dialéctica que al fin de cuentas es una cuestión totalmente de modas sociales. Lo que es justo hoy en día, hace 50 años no lo era, lo que antes era justo, hoy en día ya no lo es, va variando, son escalas de valores que varían, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no varía es que el funcionamiento de la sociedad y por tanto el funcionamiento, y no, al revés, el funcionamiento del psiquismo humano, el funcionamiento de la mente humana se basa en palabras, somos seres parlantes, eso está descubierto desde hace años y por disciplinas occidentales, ya de antes, de hace mucho tiempo, y además a nosotros, primero voy a concluir la primera parte, digo, desde hace milenios se enseñaba que si quieres manejarte en la vida tienes que aprender a utilizar tu palabra, les puse el ejemplo antes de los griegos, como les decía también, Occidente desde hace unos 100 años ya también con el psicoanálisis y distintas disciplinas, que el psicoanálisis no es simplemente una disciplina, pero bueno, quiero decir, con distintos puntos de entrada tenemos posibilidad de acceder a esas articulaciones y además sucede hoy en día, te puede parecer muy lindo, pero si después tienes un discurso que no es coherente con lo que dices, etcétera, todo muy lindo, sí, pero después se te cae el pies de barro, ¿se entiende? Les decía, entonces, vamos allá. Y con esto ya también vamos a ir concretando, ¿sí? Utilizar, por tanto, la palabra, o sea, lo que tú generes a nivel de tus mensajes de entrada, de postulación. He visto muchísima gente que, como les decía, como les estaba mostrando antes, he visto que mucha gente queda fuera de las candidaturas porque no atienden a lo que dicen. Caso les decía antes, gente que pregunta cualquier cosa, gente que no responde lo que se pide que se responda. Es muy importante atender aquí. Interesante, tú puedes promocionarte todo lo que tú quieras y está buenísimo. Muestra tu formación, sí, tus cursos, tu experiencia, buenísimo todo. Pero si después cuando tú contestas, mejor dicho, cuando después tú respondes a la oferta de trabajo, y no indicas las cosas que se piden, te estás disparando en el pie. Si yo como empresario solicito, por favor, la gente que se conecte con este trabajo, con esta oferta de trabajo, indíqueme su experiencia, su currículum vitae, si ha tenido encargos dentro de este ámbito
si está dispuesto a trabajar de tal hora a tal hora, cada día laboral, y tales cuestiones más. Y después cuando responden, no dicen algo de eso, podrás tener las cosas muy bien, podrás tener muy buenas referencias, todo lo que tú quieras, pero es que no respetaste lo que se indicó. Lo que dijiste no respetó el referente que había sido ubicado para esta oferta de trabajo que me estás contando. ¿Se entiende? ¡Pum! Y por lo que dice, y por lo que no dice, en lo que sí dice, ¡pah! Queda descartado. Aprender, por tanto, a atender a lo que uno dice es fundamental. Y es fundamental también para nosotros como traductores. Siempre se nos ha dicho que somos profesionales de la lengua, todo muy lindo y tal, pero si después no aprendemos a atender a la lengua, al lenguaje, más allá de lo que nos dicen en las universidades, si no aprendemos a atender más allá de lo que nos dicen las universidades, en realidad recortamos el campo de la lengua, el campo de la traducción, a un nivel que es totalmente insuficiente. ¿Qué significa atender a la lengua? Y con esto, por así decirlo, un puntito de apertura para próximas ocasiones, aprender a escuchar. Fundamental. Nosotros como traductores tenemos que aprender a escuchar tanto lo que nos dicen como lo que cada uno decimos. Y no simplemente escuchar con media oreja. Escuchar con atención. Si yo tomo lindo, muy buena formación, muy buenos cursos, muy buena universidad, tengo 2 másteres, bla, 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 etcétera y tal, pero después escribo cualquier patujada y no me doy cuenta, tomo lindo, pero después queda fuera del trabajo. Y así son las cosas. De hecho, y esto no es simplemente a nivel del mercado, sino a nivel general, pueden encontrar montones de testimonios de, por caso, empresarios, utilizando ya que estamos en este ámbito y tal, de la empresa y el mercado laboral, empresarios, próceres de lo que es el mundo profesional y tal, y todos coinciden, es decir, el valor humano de aprender a escuchar y de lograr escuchar diferencia. Si yo te solicito, por favor, a esta empresa, a esta entrevista de trabajo, trae tal, tal, tal y tal. Si tú no escuchas que yo dije eso, directamente quedas descartado. Si tú escuchas y atiendas a estas cuestiones, tienes un plus a tu favor. Y escucha que no simplemente se limita, por así decirlo, a una atención de lo que se está diciendo, sí, sino también a escuchar y diferenciar entre lo que alguien dice y lo que se imagina que dice. Si yo como empresario hago una oferta de trabajo y tú vienes y yo te pregunto, oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué resultado tienes en tu vida? Y tú lo que me dices es simplemente, pues a mí me gustaría trabajar en algo en lo que me guste. Yo digo, me estás diciendo una idea totalmente vacua, totalmente endeble. ¿Te gustaría trabajar en algo que te guste? Pues podría trabajar en el McDonald's. ¿Qué tiene que ver? Si a lo mejor te gustan las hamburguesas, digo. ¿Qué tiene que...? O yo qué sé, trabajar pintando. No sé, si te gusta la pintura. ¿Qué tiene que ver con lo que yo ofrezco? Esto es una cuestión de la humanidad, ¿eh? Es decir, prendan un televisor, un noticiero, lo que sea, y compruébenlo. Es decir, hay gente que se pasa todo el rato y es un problema, por así decirlo, humano, generalizado. Gente que te dicen, pues vamos a defender el problema de la inseguridad. Ese es mi deseo. Ya querría yo que la gente dijera eso. Vamos a... No, pero también, por así decirlo, de todas maneras funciona así también. Porque dice, vamos a defender el problema que quieras hacer en todo caso. Que el problema permanezca. Problema de la inseguridad, que el problema permanezca. Lo que les quería también decir, vamos a defender el problema de la seguridad. Ese sería el otro caso. Por eso hay que estar atento todo el rato, escucharse lo que uno dice, porque en un momento determinado dices una patujada y ni te das cuenta. Y eso entra en el subconsciente, en el inconsciente, para decirlo más claramente. Ya lo podríamos hablar en otro momento. Lo que les quiero decir al respecto es, vamos a defender el problema de la seguridad. ¿Qué pasa? Que la seguridad es un problema así todo el rato y ni nos damos cuenta, a no ser que escuchemos.
A no ser que aprendamos a escuchar. Por eso agradezco también haberme equivocado antes, porque así les pude mostrar rápidamente. Si quieren, pásenlo después. Yo quería decir que hay gente que dice vamos a defender el problema de la seguridad. Sin embargo, dije vamos a defender el problema de la inseguridad. Yo de entrada, por así decirlo, ya tengo cierto recorrido a detectar estas cosas. Y la seguridad no es un problema. La seguridad es la solución. La inseguridad es el problema. La cuestión es que me equivoqué respecto de lo que yo quería decir y por eso tuve posibilidad de escucharme. De todas maneras, aprender de todas estas cuestiones también tiene su tiempo. Lo podríamos trabajar más adelante. Como les decía, pues por caso, atender y escuchen. Asegúrense de que cuando vayan a escribir candidaturas y las vayan a enviar, asegúrense de percibir, de escuchar qué es lo que están indicando. Si eso que están indicando concuerda con lo que fue solicitado. Si no concuerda con lo que fue solicitado, mientras lo están enviando, se pueden dar cuenta entonces de que algo decidió, una cuestión inconsciente, un prejuicio, llamémoslo como queramos, decidió algo que no decidiste tú, decidió por ti. Ahí se abren un montón de preguntas y entonces eso de dónde viene y tal, lo podríamos hablar más adelante. Lo que les quiero decir por hoy, simplemente, bueno, pues llévense estas cuestioncitas, a estas primeras herramientas a sus casas, a sus vidas, escuchar, percepción, atender. Son cuestiones que van a depender de ti, o sea, ya es un entrenamiento que no depende de lo que suceda en lo externo. Podrá haber mucho trabajo, mucho desempleo, poco desempleo, etcétera, pero tú te estás llevando unos circuitos que te van a diferenciar totalmente respecto de los demás, porque generalmente la gente no piensa en estas cosas, ni siquiera se les ocurre que una solución puede venirte de aprender a percibir. Oye, eso tiene un montón de herramientas, yo se los puedo indicar más adelante. ¿De dónde viene esa cuestión de lógicas respecto de las cuales reconocer si voy como uno más, si voy como, podríamos hablarlo, por así decirlo, otras notaciones no las vamos a hablar en este momento, pero bueno, hay un montón de herramientas que es posible aprender al respecto. Y bueno, como les decía entonces, indicaciones respecto de pros, y claro, les decía antes, aprender entonces a generar una percepción diferente, simplemente como algunos tips al respecto. Asegúrense también de crear las firmas en los correos. Yo les enviaré después un caso también respecto de qué es un bot en internet. También les quiero indicar, claro, percepción tiene también una raíz muy continua respecto de la perseverancia. Si uno envía uno o dos correitos solamente, en realidad eres uno más del montón. ¿Quién logra diferenciarse? Quien persiste, quien insiste. Tú, por así decirlo, si no encontraste en un primer momento, bueno, define en todo caso claramente qué es lo que quieres conseguir y adelante. Porque si te rindes a la primera de cambio, uno más del montón, que podría venir en otro momento. Ya vendrá otro, piensan así la gente, cuando se trata de esa, digámoslo así, ese cuadrante de uno más, de los montones, las masas. Y respecto también de un tip de pros importante, tener en cuenta, utilizar pros más allá de, por así decirlo, las funciones que son aparentes. Hay opciones que si quieren las podemos ver más adelante también, más adelante quiero decir en otros diálogos, de utilizar pros. Hay una función que te permite obtener las notificaciones directas de los trabajos según se abren. Muy útil, porque si esperas, cuanto más esperes, peores oportunidades tendrás, peores probabilidades tendrás. ¿Por qué? Según qué lógica, lo podemos hablar más adelante. Les digo porque ya concretamos por hoy. Bien, quería hablarles de pros. Y por cierto, aprovechando que me habían solicitado un tip respecto de qué plataformas de trabajo directo es posible encontrar que sean fiables, yo les recomendaría que le den un vistazo a una que se llama rev.com. rev.com. Alguien podría decirles que no es una opción buena porque pagan poco, bla, ta. Ahí entra de nuevo la percepción. Si te dicen eso y tú quieres comprar ese argumento, por así decirlo, cosa tuya.
¿Yo qué les recomendaría? Vamos a cambiar la percepción según el discurso puesto en juego. Yo les diría, oigan, es una opción que te permite ingresar a conseguir trabajo de manera bastante directa. ¿Qué es Ref? Por cierto, que no me había acordado de decírselo. Una plataforma de internet de traducción de subtítulos online. Les decía, para personas que todavía no tengan mucha experiencia, egresados y estudiantes. No tiene no es control, digamos, controles tiene. Lo que quiero decir, los exámenes de ingreso no son muy exigentes, según mi propia experiencia. La conocí hace poco. Tiene pagos semanales. Interesante. No espera 45 días. Cosa que con otras empresas sucede. Y no me parece que esté desubicado, porque las facturas a 45, 60 días es una cuestión que existe en el mercado. No voy a quejarme de eso, sino que simplemente hay que planear teniendo eso en cuenta. Pero el caso, Ref paga por PayPal en una semana y tiene, por así decirlo, posibilidades de encontrar textos bastante variados, vídeos bastante variados. Incluso yo he llegado a encontrar posibilidades de subtitular vídeos de youtubers. Por ejemplo, un comentario de, ay, pues a tal youtuber otro le pasó tal cosa, y pues un compañero suyo pues hace un vídeo comentando la situación, etc. Ese tipo de encargos se ven y se realizan. Yo he llegado a realizar encargos de traducción para esta plataforma de, yo qué sé, un vídeo de promoción de los derechos de las personas que son discapacitadas. Y se puede realizar con total facilidad, con total tranquilidad. Trucos para utilizar esa página web, vías de uso, cuáles son las maneras más eficaces de aprovechar ese material, lo podríamos comentar la próxima vez. De todas maneras, como en esta ocasión solamente me habían solicitado un ejemplo así de plataforma que utilizar, pues yo se las recomiendo ya. Denle un vistazo, valoren si les parece interesante. Es lo que se paga $1.50 por minuto de subtitulación. Es una cuota bastante baja, pero les decía, y lo podemos comentar más en profundidad para la próxima vez, se le puede dar unos usos que no son los típicos. ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Cómo? Lo vemos la próxima. Bien, habiendo ubicado eso, muchísimas gracias por asistir a esta reunión. Les quiero comentar básicamente cuál es la dinámica que vamos a llevar de ahora en adelante. Un diálogo introductorio mensual, reunión de mentorización. Son reuniones de mentorización introductorias, dialogadas, o sea que tengan ustedes posibilidad también de hablar. Voy a asegurarme también de encontrar más vías de abrir el chat, y no solamente el chat, sino también la posibilidad de que ustedes pongan audio. En directo, quiero decir. Como les decía, reuniones de mentorización gratuitas introductorias, abiertas para todos traductores, enfocadas principalmente en egresados y estudiantes de traducción, abiertas. Yo voy a ir publicando en Facebook y también para ustedes los anuncios correspondientes. Ya les indicaré la fecha de cuál es la próxima, será en julio. Como les decía, son reuniones gratuitas y abiertas. Si les interesa continuar participando en reuniones así, donde vemos así cuestiones así bastante puntuales, por ejemplo, pros en un momento, etcétera, etcétera. En ese caso de que les interese continuar participando de manera directa, sin necesidad de, por así decirlo, tener que registrarse vez a vez, envíenme un mensaje después de la reunión notificándomelo y yo les añado a la lista de distribución para que participen directamente o directamente también les sean enviadas, quiero decir, las grabaciones. Yo les enviaré las grabaciones después de la reunión de hoy también. Si les interesa conocer, recorrer, aprender a aplicar más en profundidad las herramientas que estamos presentando aquí, por ejemplo, percepción, con qué mapas manejar la percepción, aprender a escuchar, aprender a manejar la palabra, aprender a pensar, aprender a sentir como quieras sentirte, una serie de pasos, de 11 pasos,
que no los acuñé yo, sino que los enseño con aval a través de la traducción. Si les interesara obtener más información al respecto, yo les indico que estoy organizando unos grupos mensuales de reunión, donde tenemos unas reuniones un pelín más extensas, 1 hora, con, es así, un honorario de 10 euros por persona al mes por 1 hora de reunión. Y eso lo estoy organizando desde ya. Si les interesa recibir más información, apuntarse, etc., les agradezco que también me lo indiquen después enviándome un mensaje a mi correo. También les indico que pronto subiré la grabación de la reunión de hoy y al respecto estará subida en YouTube y también se abrirá al público. En ese caso, también les agradezco mucho que por favor, si les pareció interesante la reunión, el diálogo, etcétera, etcétera, por favor lo indiquen también en comentarios. Muchísimas gracias por la oportunidad de hoy y nos encontramos próximamente. Un abrazo.